Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo video del Legacy Revenge, en donde voy a estar compartiendo con ustedes todas las características de este nuevo personaje original que se llama Rat Runner y se integra al casting de las películas como un personaje original para Rise of the Beast. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte, dejarme un comentario y no olvides compartir este contenido para poder hacer crecer esta sección y llegar a muchas más personas. Como vieron en el título, el personaje original de Legacy Revenge para el día de hoy pertenece al Movieverse y va a integrarse a las filas de los personajes originales para Rise of the Beast, una película muy esperada en donde los diseños ya se están dejando entrever, y eso me inspiró a crear a esta nueva Ladycon que están viendo en pantalla y que se va a integrar a las filas del equipo que va a estar en contra de los Autobots. Para comenzar tengo que decir que este es un Mega Kit Bash en donde realicé muchísimas modificaciones y es nobleza iniciar diciendo cuál es, entre comillas, el molde original que utilicé para esta figura. No queda demasiado de ese molde, pero básicamente tiene unas secciones que van a ser muy fundamentales para esta figura, así que voy a hacer la comparativa en este momento con el molde Deluxe Class de Strongarm de la serie Robots in Disguise 2015, figura de la que no quedan demasiadas partes, sin embargo quedan las suficientes como para decir que comencé a trabajar en base a ella para crear a esta Ladycon que se va a integrar al bando de los Decepticons. Como dije hace un momento, este es un Mega Kit Bash en donde van a poder ver una serie de partes y voy a tener que irlo comentando en mucho detalle, así que tengan paciencia para todo lo que voy a estar comentando. Para comenzar voy a hacer comentario de las partes que permanecen del molde original, la parte del torso hasta antes de la cintura, esta zona de color marrón de las piernas, parte de los pies y la sección central de la espalda que se va a convertir en parte del modo alterno son parte de la figura original de Strongarm de Robots in Disguise 2015 que yo les estaba mostrando un momento antes. Esta sección roja que va sobre la rueda y las ruedas que están en la espalda en esta zona también provienen de esa figura. Antes de continuar detallando las partes, quiero hacer una serie de comentarios con respecto a eso, y son cosas que van a poder ver también un poco más adelante. Estas ruedas son las que van en la parte de adelante, es decir, en los hombros de Strongarm de Robots in Disguise 2015, y que curiosamente irían en una zona como esta. En la zona del hombro pueden ver esta pieza. Si yo enfoco esto desde este ángulo, van a poder ver que esta pieza es en realidad la del hombro de Strongarm de Robots in Disguise 2015 y que posteriormente se convierte en parte de los laterales del modo alterno. La pieza negra que tiene una articulación de pin y además un ball joint es también de esa figura, lo que quiere decir que la retiré de la zona del pecho para que fuera en esta zona. Además de esto, la parte que está en el interior de la figura y que es de color negro es el mismo torso original al que le realicé una serie de modificaciones. Y hablando de modificaciones, esta zona de color marrón que pueden ver aquí pertenece a la pierna original, incluyendo este espacio que se puede ver aquí. A esa pieza tengo que decir que en el lado externo tenía todo el armado de la rueda, que no es esta porque esta es la del hombro, sino que estaba la rueda que iba en la parte de la pierna. Yo retiré toda esa pieza para considerar dejar solamente lo que entre comillas sería la caja de la pierna, debajo del que está de todas estas piezas que están viendo aquí. Con respecto a los pies, que voy a tratar de enfocar de la mejor manera en este momento, lo que ustedes están viendo en este momento como el pie de Rat Runner, esta pieza es parte del pie de Strongarm de Robots in Disguise 2015, pero este segmento es el talón. Es decir, yo separé todo el pie que es de color blanco, corté el extremo del pie de la parte delantera que iría hacia allá, hice una serie de otras modificaciones y cortes y dejé este segmento aquí porque me parecía que el talón servía mucho para esto, además de otras cosas que voy a mostrar después. Finalmente, esta parte que están viendo aquí en el pecho corresponde al morro de la figura de Strongarm de Robots in Disguise 2015 y se ve esta separación al medio porque estas piezas se convierten en parte de los brazos de la figura original. Y además de esto, este segmento que están viendo aquí en rojo, no estos laterales, sino la pieza que está en el centro, es decir, parte de este cristal tintado de rojo y esta parte superior, son también de esa misma figura. Y hay un resabio de la figura original porque si se fijan, estos mini pines que están ahí son de color azul, que es el color original de la figura. Tuve que dejar eso ahí
porque esta pieza va a terminar encajándose con el pecho original y al momento de pintarlo la pieza no encajaba bien y el encaje de esa pieza es fundamental para poder realizar la transformación. Voy a seguir hablando de partes diciendo que la figura de Son Stricker de Classics tiene participación en este custom porque estos muslos que están viendo aquí son los antebrazos de esa figura y los brazos de esa figura están aquí, porque los brazos de esa figura se convirtieron también en los brazos de este custom, tomando en cuenta esa articulación negra, esa parte, y de hecho el amarillo que se ve adentro en el swivel joint corresponde, si lo podemos ver desde la vista lateral, en el hombro de esta figura, al que le realicé una modificación recortando toda la parte superior para que pudiera encajar. Son Stricker de Classics me proveyó de esas articulaciones, pero eso no es todo lo que voy a mencionar en este Mega Kit Bash, porque esta articulación que está en la zona de la cintura, es decir, esa porción negra que se puede ver ahí, en la que hay un pin metálico un poco más atrás, más la articulación con los ball joints de la cintura, específicamente esa pieza negra que está encima de lo que en otra época fue el antebrazo de Son Stricker, corresponden a la figura de Nitro Bumblebee del universo de las películas, que probablemente es de Dark of the Moon. Si se están preguntando por qué esta pieza roja luce tan distinto a la zona de la entrepierna de Bumblebee, es porque esa pieza en particular es de otra figura que también es de las películas y pertenece a Dropkick o su repintado del universo de las películas. Y curiosamente esto es algo que me llamó mucho la atención, porque esta pieza al retirarse la pude encajar porque la pieza de Bumblebee tiene una cavidad que permite encajar esta pieza justo como lo están viendo aquí, lo que quiere decir que el tornillo terminó siendo compatible con otra pieza. Voy a seguir hablando de más piezas agregadas, y es que esto que están viendo aquí en la parte de las rodillas son parte de esta figura que están viendo en pantalla, cuyo nombre no recuerdo y que agregaré en postproducción, y pertenecen a la zona de los hombros. Hay más piezas de las películas, y es que estas partes que están viendo aquí en magenta pertenecen a la figura de Armorhide del universo de las películas y son piezas que se pueden separar porque están atornilladas, así que solo las incluí a través de tornillo. Estas manos que están viendo aquí pertenecen a la figura de Ryan Pax de la figura de Generations Trailing. Este antebrazo pertenece a una figura de Human Alliance que también voy a agregar en postproducción en este momento porque no recuerdo cuál es el nombre. Conservé las piezas y realicé una modificación para poder incorporar un pin en este segmento, ya que originalmente tenía un pasador, y esta pieza roja que están viendo en la parte interna del antebrazo pertenece a una figura de Power Core Combiners que es el personaje de Searchlight. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, toda la pieza del tobillo que están viendo aquí, que es de este color gris y también de este color marrón muy claro, pertenecen a uno de los gemelos del universo de las películas que voy a estar agregando en este momento en pantalla para que puedan saber a qué figura me estoy refiriendo, y tuve la virtud de destacar con rojo cuál es la pieza específica que utilicé que pertenece al brazo de esa figura. Quiero decir también en este segmento que en las películas, sobre todo en Revenge of the Fallen, Dark of the Moon y en Transformers Age of Extinction, hay muchísimas figuras que tienen grandes piezas que pueden servir para hacer custom de otros personajes. Pero el uso de partes de otras figuras no termina, porque esto que están viendo aquí es un hombro que originalmente pertenece, según yo, a una figura del universo de la trilogía de Unicron. No sé exactamente a cuál y ni siquiera estoy 100% seguro de que sea un hombro. Yo diría que por la forma que tiene sí lo es, y lo utilicé como un hombro falso, ya que por la transformación no podría ser completo hacia esta zona. Voy a seguir hablando de mini partes, porque como comenté antes, este pie que están viendo aquí y que voy a enfocar de forma independiente es el pie de Strongarm de Robots in Disguise 2015. Ese pie seguiría en esa dirección. Yo corté ese segmento porque necesitaba esto como un pie. Sin embargo, realicé un trabajo con un pasado de pin hacia esta zona para poder incluir la articulación que pueda hacer esto, y además incluí este segmento que es una pieza adicional que pinté de negro para que le sirva como un talón adicional y permitir que esta figura tenga un mejor nivel de soporte. Además de esto, estas ruedas que están viendo aquí provienen de una figura que probablemente sea del universo de la trilogía de Unicron.
Como la saqué de mi caja de partes, específicamente de la caja de ruedas, no sé de cuál es, así que si alguien reconoce esta rueda que están viendo en pantalla y que podría ser de una figura de Lux o Voyager, déjenmelo aquí en los comentarios. Para seguir hablando de partes de esta figura, voy a mencionar esto, y no estoy articulando demasiado la figura porque quiero mostrar la articulación en un momento más. Toda esta articulación de base, que es de color gris, pertenece a dos figuras. La parte que está unida a la base de la rueda pertenece probablemente a una figura de los Buildbots de Robots in Disguise 2001, que he mencionado muchas veces, que tiene muchísimas piezas útiles. Esa doble articulación de color gris plástico, que tiene un swivel joint aquí y un ball joint en esta parte de acá, son los antebrazos de la figura de Orion Pax de Generations Trilling, que está saliendo en este momento en pantalla. Y con respecto a esa articulación, que también es de color gris, y esa base que está en ese extremo, son de la figura de Armorhide del universo de las películas o alguno de sus redecos. Como esto aún no ha terminado, quiero hablar de las mini partes que utilicé en esta figura, y he comentado en otros videos del universo de Legacy Revenge que las mini partes son fundamentales para mí para poder crear nuevas articulaciones o piezas que no tengo en mi poder. Entre ello tengo que destacar eso que están viendo ahí. Si se fijan, el muslo está unido a una pieza negra, que a su vez tiene en la parte de abajo una pieza de color magenta y una dorada. Esa pieza dorada está puesta ahí simplemente para rellenar el espacio, y esa pieza de color magenta es en realidad parte del mecanismo del hombro de la figura de Orion Pax que ya mostré previamente, y de la cual provienen también estas manos y estas articulaciones de las ruedas. Las piezas de color magenta que se ven en la parte interna de la pierna fueron puestas ahí meramente para rellenar, porque de lo contrario se habría visto un poco más vacía la pierna, y son parte de la figura Deluxe Class de Warpath de War for Cybertron Kingdom. Además de esto, incluí esa pieza que se puede ver ahí, que no sé de dónde proviene, pero tiene un puerto compatible con esa otra pieza plástica que está ahí y que va a ser muy útil para la transformación. Esta pieza que pueden ver ahí y que voy a detallar en el modo alterno, además de esta pieza de color negro, provienen de la figura de Demolisher Deluxe Class de Transformers Cybertron. Esas piezas de color gris que están sosteniendo todo este armado del pecho y que incluyen una articulación, y estas piezas de color marrón que están sosteniendo un pin que voy a detallar más adelante, no sé de dónde provienen, pero probablemente son parte de un mecanismo interno de alguna otra figura. Llegando a la zona del torso y el pecho, toda esta estructura que pueden ver aquí, es decir, el ball joint de color gris, la articulación con pin y esa articulación que está con un tornillo metálico, son todas parte de la ingeniería del Nitro Bumblebee que ya mencioné anteriormente. La articulación del cuello está formada de una serie de mini partes, y la cabeza es una versión modificada de Sideswipe de Revenge of the Fallen. A la figura le realicé un pulido en esta zona y también en la barbilla. Además de todo lo que mencioné anteriormente, hay varias otras mini partes, pero son piezas ya demasiado pequeñas que tal vez modifiqué de otras piezas o que no sé exactamente de dónde provienen, pero voy a comentar con rapidez que esta pieza larga, que es de color negro en el pecho, probablemente no se advierte muy bien, pero es para cubrir porque el pecho de Strongarm de Robots in Disguise 2015 sigue hasta un poco más abajo, así que lo que hice fue realizar esa modificación agregando una pieza que hiciera de tope. Además, en el sector interno del pecho se puede advertir una mini pieza de color púrpura que agregué ahí para hacer tope con una pieza interna. También hay otras piezas como estas que según yo provienen de la parte interna de la pierna de X Brown de Reed 2001, pero no estoy 100% seguro, y que puse ahí para que las piernas se pudieran juntar para la transformación. Y además de todo esto, hay algunas piezas como esta que se puede advertir ahí, que es simplemente un disco de color gris plástico al que le hice una hendidura para que pudiera hacer de tope con el tornillo que está en la zona interna. Después de todo este tiempo de hablar de las partes utilizadas en este Mega Kit Bash, quiero hablar un poco de la articulación. Considerando que esta es una figura que se integra a Legacy Revenge, consideré que era apropiado que se integrara a las filas de los Voyager Class, ya que se trata de un personaje que tiene un gran nivel de articulación, y entre eso quiero mostrar, por ejemplo, voy a tratar de hablar de todo lo necesario. En el cuello tiene esta articulación y además tiene ball joint, lo que permite realizar este tipo de movimiento.
movimientos. También tiene una articulación de ball joint que pueden ver aquí en el hombro, y gracias a la transformación tiene un gran arco de movimiento. Por supuesto que la figura también tiene swivel joint, tiene esta articulación de bisagra en el hombro, en la parte del codo, que a pesar de ser doble y tener esta pieza, le permite moverse con bastante libertad. En la parte del brazo, en la zona del antebrazo en la mano, tiene esto para que pueda girar, y gracias a la transformación también puede realizar este movimiento. Logré incorporar en la zona de la cintura esta articulación que están viendo en pantalla. Por supuesto que el ball joint de la cintura le permite realizar todo este gran amplio arco de movimiento. Tiene una articulación en la rodilla y tiene también articulación en el pie que le permite realizar este movimiento y también este movimiento que están viendo aquí. El único movimiento con el que me siento al debe y que no logré conseguir de ninguna manera fue hacer que el pie tuviera tobillos que se pudieran articular en esta sección. Yo sé que a simple vista podría parecer que pude girar esta articulación para que simplemente se girara de esta manera, pero por la transformación no era posible. Estuve bastante tiempo tratando de investigar cómo hacer que se hiciera, pero no me resultó posible, así que decidí sacrificar esa pieza por causa de un agregado adicional del modo alterno que finalmente terminó apareciendo de forma casual. En este momento voy a mostrar esta figura en pantalla, en el lado derecho de la pantalla, mientras a la izquierda agrego algunas imágenes puestas en postproducción, que son una de las rarezas que voy a mostrar en este video, ya que en general no tomo fotos del proceso de armado de mis figuras porque mis customs son sumamente caóticos y en ese sentido sería muy complicado explicar lo que se está viendo en la imagen. Sin embargo, como este es un mega kit bash, se me hizo necesario tomarle fotos a la figura para que fuera posible para mí rearmarla una vez que terminara el proceso de pintado, y decidí guardar estas imágenes para poder enseñarlas aquí. En estas imágenes están viendo una vista inédita de este mismo kit bash antes de desarmar y pintar, y también estoy mostrando algunas zonas como el pecho, el torso, el mecanismo interno del cuello, el mecanismo interno de la espalda y también la forma de las piernas. La idea de mostrar esto es detallar un poco más la ingeniería de esta figura y todo el trabajo que hice utilizando pines, tornillos, ball joints, swivel joints y mini piezas, integrándolas todas ellas para que pudieran hacer un custom funcional, una figura que sea en escala Voyager Class, incluyendo muchísima ingeniería y mini partes, y además la posibilidad de tener un modo alterno que funcione bien y una gran articulación en modo robot. En este momento voy a pasar a hablar de la transformación de esta figura, y esta parte probablemente va a ser un poco larga ya que la transformación incluye varios pasos. Mientras tanto voy a estar comentando algunos detalles genéricos. El pecho de esta figura está sostenido en una articulación que voy a detallar a continuación. Tiene una articulación interna, pero además esta pieza que están viendo aquí se encaja en ese slot que puse ahí de forma adicional. Voy a dejar un momento esto puesto aquí para que se vea esta pieza negra, que es la original de Strongarm de Robots in Disguise 2015, pero tengo que decir que originalmente el torso de Strongarm llega hasta ahí, y esa pieza adicional proviene de la figura de Bumblebee de la que hablaba antes. Para continuar con la transformación, es importante que esta pieza tenga ese espacio para que este mecanismo pueda entrar ahí. Voy a hacer un nuevo alto para mostrar todo este engranaje que construí ahí, utilizando esas mini piezas que permiten encajar eso con el pin que va atravesando todo este segmento, poner esta articulación y además unirse con las piezas del pecho. Para la transformación de esta figura tuve varios inconvenientes, sobre todo porque yo quería que el modo alterno fuera un vehículo todoterreno y era complicado desarrollarlo sin conservar el modo alterno original, pero al mismo tiempo tomando algunas inspiraciones. Esta parte es probablemente de lo que estoy más orgulloso de la ingeniería de esta figura, y es que todo este segmento va a girar por completo porque el morro va a ir en esa dirección, y podría parecer un concepto que agregué meramente por lujo personal, pero considero que es uno de esos casos en donde la ingeniería está siendo bien utilizada para poder darle mayor realismo a la figura y toda esta ingeniería interna. Hay una pieza ahí con un ball joint y un swivel joint más una articulación de acá que me permite hacer esto para poder articular esta pieza. Y en esta zona quiero explicar lo que comentaba antes con respecto a la articulación.
porque esta múltiple articulación que están viendo aquí me permite realizar una serie de movimientos para poder articular la zona de la pierna, que se va a convertir en esta rueda que eventualmente van a ver ustedes en la articulación. El hecho de incluir todo este nivel de articulación se fue dando de forma bastante orgánica. Originalmente no sabía muy bien cómo hacerla, y a medida que fui avanzando se me ocurrió. Ahora voy a mostrar esta zona que dejé pendiente antes. Esto es, dentro de toda la articulación de la figura, podría decir que es lo único que se considera un lujo propiamente tal, porque no tiene ninguna función en la figura más que formar un techito falso, que es esto que estoy mostrando acá. Al articular la pieza de esta manera queda con una forma de techo, agregado a este techo rojo y ese, entre comillas, protector, y era necesario poder abrir esta zona porque toda esa articulación que están viendo en el cuello está sostenido en un pin metálico y permite que yo realice la remoción de esta pieza jalándola de esta manera. Voy a separarla un poco más para que se pueda ver que en este segmento hay un pin muy pequeño que se encaja en otra pieza que está en el interior de la figura. Esto era necesario porque en realidad se trata de un remanente que finalmente decidí dejar porque ya no lo podía modificar. Originalmente, esta figura iba a tener esta articulación sostenida en esta base. Así que unir esto con esto hacía imposible que la cabeza estuviera en ese lugar. Mientras estaba desarrollando el custom, la articulación de la parte interna del cuello y el torso se separó de la articulación de esta pieza. Por lo tanto, en regla podría transformar la figura porque quedó más espacio sin modificar esto, pero como ya lo había hecho, decidí mantenerlo como una característica, además permitiendo este concepto de que la cabeza quedara incluida en la parte interna del torso, y eso le da un poco más de complejidad. Al momento de subir el torso va a poder encajarse, y eso era lo que yo mencionaba antes con respecto a esta pieza que se va a encajar con estos pines, y esa es la razón por la que los dejé de ese color azul. Pero la transformación incluye una dificultad anterior, y es la razón por la cual esta articulación del hombro tiene un doble articulado en esa zona. Para poder transformar esta pieza es necesario mover toda la articulación del torso para que baje y quede de esta forma. De lo contrario, las ruedas estarían teniendo un obstáculo con la pieza de la articulación que más adelante va a ser la rueda. Sé que en este momento puede parecer un poco complicado, y también podría decir que parece que me sobrecompliqué con la transformación de esta figura, pero pienso que al momento de estar completamente transformado las cosas tienen mucho más sentido y las van a poder apreciar mejor. Como pueden ver, en este segmento la pieza ya va a quedar en la característica para poder juntarse, y ahora toca realizar el resto de la articulación de esta zona. Y en ese sentido es muy importante que la parte de la articulación interna, que es una bisagra más un ball joint más un swivel joint, tengan todo ese movimiento, porque de esa manera puedo mover las piezas con más libertad y de este modo mantener las ruedas en el lugar en donde yo quiera, que era algo que en un principio me costó mucho hacer, porque tenía de cierta manera en mi cabeza esa imagen persistente de que las ruedas tienen que estar pegadas a una zona en particular. Luego tomé conciencia de que como es un custom, las articulaciones pueden ir de la manera que yo quiera, y eso me permite reinventar el trabajo. Para realizar la transformación de las piernas no hay mucho que decir, esto va a ir en esa zona. Sin embargo, se me ocurrió que sería interesante hacer algo con la zona de los pies, eso lo voy a comentar un momento después, porque quiero comentar que hay un agregado de ingeniería que en realidad surgió por una dificultad. Cuando estaba calculando esta parte de la transformación, la pierna no podía articularse de forma correcta, así que tuve que incluir una doble articulación, que es esa que se ve ahí. El problema es que la pieza se soltaba, por lo tanto se hizo necesario agregar una articulación extra con un encaje. Si se fijan, ahí hay una mini pieza de plástico que tiene una cavidad que puede encajarse con esa otra mini pieza en modo robot. Y eso me permite que al transformarlo yo pueda hacer esto sin que la pierna quede de forma suelta en el modo alterno. De esta manera la pieza se va a poder articular y al mismo tiempo va a tener las cosas en su lugar. Y esta rueda que están viendo ahí tiene la articulación que mencioné al principio del video, porque me permite hacer esto y ponerlo de forma plana para que quede orientado en sentido contrario.
de esa manera se va a poder cerrar y va a ser necesario utilizar esta articulación de la que hablé antes para girar completamente el pie, bajarlo hasta cierto aspecto y doblarlo de esta forma para que encaje ahí. Voy a hacer lo mismo fuera de cámara para apurar un poco este video porque me estoy demorando siglos en este segmento. Tuve que terminar la transformación de esta figura en la parte de las piernas fuera de cámara porque me estaba costando hacerlo con una cámara en medio, pero quiero comentar en este segmento algo que me pareció muy interesante del proceso de transformación. Cuando estaba pensando cómo hacer que los pies encajaran en todo este esquema, me di cuenta que esto daba la representación de asientos. No son asientos literalmente funcionales, pero me llamó mucho la atención dejarlos de ese modo y es por eso que los conservé así para el modo final de esta figura. Para la transformación de los brazos solamente queda ponerlos en esta posición. Tengo que decir que para los brazos es probablemente lo menos ingenioso de la figura, ya que solamente están articulados gracias a esa pieza doble hacia la parte de atrás, de manera de simular una puerta. Y tengo que comentar también que esa pieza que habían visto en la descripción de la figura, que es de color rojo y que está en la parte interna del brazo, tiene efectivamente como objetivo que se pueda convertir en un símil de puerta. A pesar de que me gusta mucho trabajar en la ingeniería de una figura, la ingeniería no es eterna y en determinado momento uno tiene que elegir hasta dónde llegar. Y en este momento ya pueden ver a Roadrunner completamente transformada. Es un personaje que obviamente se convierte en un vehículo todoterreno y es por eso que decidí que el techo iba a ser de esta manera. Admito que originalmente pensé que tal vez sería interesante hacer un Jeep completamente abierto, pero eso habría dejado demasiado en evidencia esta zona interna de los asientos falsos que son de color negro, así que tomé la decisión de dejarlo así. Elegí esta paleta de color roja porque me parece que se hacía resaltar muy bien y tomé un poco de inspiración para la paleta de color tanto de Shatter como del personaje de Lita One, aunque los colores no son los mismos y solo lo tomé como una cierta inspiración. Estoy mostrándolo en distintos ángulos para que puedan apreciar todos sus detalles y me gustó el hecho de hacer este vehículo que al ser un vehículo todoterreno, estas partes como externas que se pueden ver ahí no completamente cubiertas por un fuselaje resultan muy útiles porque da la impresión de esos vehículos que se utilizan en zonas desérticas en la tierra que tienen solamente ciertas partes y se puede ver mucho del mecanismo interno. Y en este segmento voy a hablar de algo que olvidé mencionar en modo robot, que es el arma de esta figura. Esta arma proviene de un Gundam, probablemente del Thunderbolt, al que le hice un agregado de pintura y le agregué esta articulación con un poste de 5 milímetros para que lo pueda llevar en la mano. Habría sido muy inteligente de mi parte que yo mostrara la figura con su arma en mano, en modo robot, pero lo olvidé. Y también quería comentar que en modo alterno tengo ese poste de 5 milímetros compatible que quedaría en una de sus piernas, como pueden ver previamente en el video, y puedo agregar a Roadrunner el arma de esta manera en su modo vehículo, y siento que en modo vehículo destaca muchísimo el arma de esta forma, porque así esta Decepticon está lista para ir por todos los terrenos de lo que va a ocurrir en esa película, a pesar de que yo no sé lo que va a ocurrir en esa película porque al momento de grabar este video todavía no la he visto. Sin embargo, me gusta mucho la estética que tiene y el hecho de que sea una Ladycon poderosa, corpulenta, armada con un cañón doble y que tiene un modo alterno capaz de ir en todo tipo de superficies a enfrentarse con los Autobots. Lo curioso de este modo alterno es que se trata de un Transformer con una transformación bastante convencional porque las piernas son la parte posterior y van dobladas en este aspecto, los brazos van al costado hacia abajo y el torso queda en esta parte mientras que la cabeza está oculta ahí. Este tipo de transformación lo hemos visto millones de veces en otras figuras y sin embargo me siento muy orgulloso de haber podido sacar adelante este proyecto porque fue muy difícil y me hice a mí mismo el planteamiento de hacer este proyecto de Legacy Revenge utilizando los conceptos de ingeniería en donde una figura Voyager es más grande que un Deluxe, pero además tiene muchísima más ingeniería aplicada. Como pueden ver, hice un Mega Kit Bash con partes de muchas figuras en donde modifiqué estructuralmente piezas originales,
Agregué articulaciones, muchos ball joints, mini partes, swivel joints, articulaciones con pines, modifiqué piezas que originalmente iban en otras figuras en otras partes, agregué articulaciones adicionales como esta de la rueda y esta de la rueda delantera, agregué piezas que simulan ser otras cosas, asientos falsos para el modo alterno, un mini techo, un arma que tiene una pequeña articulación interna y que también podría girar, la capacidad de que el arma se incorpore a cualquiera de los dos modos y además una paleta de color vibrante para que pueda destacar junto a sus compañeros Decepticons. Roadrunner es un personaje que me encantó hacer, fue un trabajo muy desafiante y se integra a los equipos Decepticons y próximamente van a poder ver aquí alguna galería en donde esté trabajando junto con Shatter y con algunos otros personajes. Voy a dejar el video de hoy hasta aquí. Gracias por llegar hasta este momento de este largo video y nos encontramos muy pronto en el canal.